Sí, por ahí un poco de la mano de lo que decís, por eso justamente nosotras siempre nos damos un margen y la entrega originariamente era para el viernes, porque bueno, siempre nos gusta poder tener esa instancia de leer las producciones tranquilas y después darnos una instancia para compartir como equipo, pero bueno, dadas las circunstancias y el pedido de que se extiendan los plazos, si bien accedimos a que sea el lunes, eso de alguna manera implicaba que, bueno, por el nivel también de trabajo que tenemos, era imposible poder leer los trabajos el martes a la mañana, pero bueno, creemos que de alguna manera nos va a permitir también una clave diferente como para poder compartir con ustedes y seguramente después iremos a hacer las devoluciones correspondientes cuando tengamos la lectura ya de los trabajos. Sí, totalmente. Además nos permite una escucha de primera mano, digamos. Estamos escuchando por primera vez lo que fueron produciendo. Así que, no, yo algunas leí, no todas, no todos los trabajos presentados, pero igual estoy con muchas ganas de escucharlas. Solo así como unas consideraciones antes de empezar. Con esto nosotros intentamos hacer una suerte de ejercicio a partir de la lectura y problematización que ustedes hacen de una determinada situación en la cual no tuvieron una intervención y una implicancia directa, ¿no? Entonces, nos parece que en alguna medida el modo en que pueda ser abordado esto puede venir de algunas herramientas de lo que era la clínica transdisciplinar, de lo que puede ser, qué sé yo, las situaciones de ateneos. Lo de supervisión quizás está un poquito más distanciado porque implica una mirada por sobre, pero no hubo instancias de ustedes de participación real y efectiva en la situación, salvo sí, y muy importante, en la lectura, en las apreciaciones, en las consideraciones, en los reajustes que hagan sobre esa situación. Pero bueno, intentamos hacer un ejercicio porque ya el año pasado lo habíamos hecho sobre otras situaciones y nos parece que son movilizantes de cosas y es sobre esas cosas también que uno por ahí reflexiona, ¿no? Un poco eso, para ver de qué manera nosotros articulamos las lecturas o las cuestiones que analizamos en el contenido, la práctica como objeto de análisis, pero que por ahí, bueno, no tienen el carácter que tendrían de estar en una situación de supervisión, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hechas estas aclaraciones, si les parece, empezamos. Recuerden que las descripciones fueron apenas unas descripciones de situaciones, no llegan a ser ni un diagnóstico de la situación ni nada por el estilo, y quedaba el trazo de ustedes para que puedan amasar con lo que tenían, con lo que requieren, con lo que necesitan, y que muchos seguramente dirán, nos falta información sobre esto o esta otra cuestión, y bueno, sobre eso empezamos, digamos. No sé, ¿había número 1 de situación? ¿Le habían puesto número? No recuerdo. Sí, habíamos puesto número 1, número 2, número 3. Un poco lo que decíamos es que comenzaríamos con todos los grupos que trabajaron el caso número 1, ¿sí? Cada grupo tómese el tiempo que necesita para compartir las reflexiones, las producciones, las respuestas a las consignas, ¿sí? Y así, una vez que terminemos con el grupo 1, seguimos con el grupo 2 y luego el grupo 3. Si no terminamos hoy, la idea es igualmente poder detenernos y que cada grupo tenga su tiempo. Creemos que este es un trabajo donde, bueno, es sumamente interesante poder escucharnos y poder un poco apropiarnos de esa instancia que cada uno de ustedes también se dio como grupo, ¿sí? Así que no nos vamos a apurar y dentro del cronograma nosotros tenemos previstas la posibilidad de que sean 2 Meet para desarrollar este tema. Así que, bueno, no sé, el grupo 1... Habría que leer la situación, la descripción, para que después puedan dar lugar, sobre todo para el resto que no tuvo esa situación. Sí, que el primer grupo que quiere exponer, que la pueda leer. O la leemos nosotras, como quieran.
¿Quieren que la lea? Bueno, si no iba a leerla y nosotros no Dale, hicimos ningún dale, PowerPoint ni Julieta. nada, porque no llegamos con el tiempo, pero bueno, presentó el trabajo. Dale. Ahora busco Arrancá. la situación y... Si querés reiterarnos el grupo, sos vos. Jime Vidal, Romy Correa y Lu Marcone. Bien. Bueno, leo primero lo voy a presentar. Así. Hola, capaz Ju podés presentar el trabajo directamente. Nosotras en la UNA hicimos un recorrido de la situación igual, como Sí, hicimos un recorrido como de la para no situación. leerlo entero, capaz que, o sea, sacamos las cosas principales, digamos, que considerábamos principales en la consigna 1, pero bueno, no sé, si lo leemos igual entero. Claro, por ahí sería bueno leerlo porque el resto Claro. no conoce. Claro. ¿No? Si quieren rápidamente. Ahí se ve. Todavía no. Ahí se está presentando. Ahí está. Bueno, el caso, nosotros pusimos Joaquín y Pedro porque no había ningún Juan en la descripción, así que en el trabajo después le pusimos Joaquín y Pedro. Bueno, demanda de intervención profesional ante la ausencia de asistencia escolar de los niños Juan y Pedro García. Configuración de la situación sociofamiliar. Benito García, 49 años, boliviano, oriundo de Tarija, radicado en la zona de Montevera desde hace unos 20 años. Tanto en su país como en la Argentina se dedica al cultivo de hortalizas, participando no solo del cultivo, sino de la recolección para su traslado al mercado de productores. El circuito productivo implica la siembra, control de malezas, fumigación, cosecha, embalaje, etc. Para ocasiones como embalaje suelen contratarse peones que realizan esta tarea, dado que requiere algún tipo de destreza, sobre todo para la selección. Celestina Betacur, 42 años, pareja de Benito. Tiene un hijo mayor radicado en Bolivia, criado por su abuela materna. Hace unos 15 años decide venir a la Argentina, dado que las condiciones de vida en su país eran muy desfavorables, por lo cual decide emigrar y se radica en la zona Montevera, donde tenía compatriotas conocidos. Al igual que Benito, tenía experiencia en el trabajo hortícola, ya que en Bolivia trabajó en fincas. Al poco tiempo conoce a Benito y tiene 4 hijos, Joaquín 12 años, Pedro 11 años, Karina 5 años y Rosana de 3 años. Desde hace unos 8 años trabajan bajo la figura de mediero para Luis Berlusconi, propietario de la quinta ubicada en la zona rural, distrito Montevera. Esa zona es conocida como Cinturón Hortícola, circundante al norte de Santa Fe, y cuenta con distintos establecimientos radicados en la producción hortícola: acelga, brócoli, chicoria, zapallitos, repollo, rúcula, tomate, etc. En general, el modo de contratación laboral consiste en lo que se denomina mediero. El dueño del establecimiento pone la tierra, materiales de trabajo y la vivienda, en general en estado deplorable, y la mitad de las semillas y de los gastos de recolección. El mediero, semillas, fertilizantes, agroquímicos, etc. y su trabajo. Luego la producción se divide en partes iguales. Por lo general, los dueños de la tierra tienen puestos en el mercado de productores. En dicha quinta, ocupan una vivienda precaria, paredes de ladrillo, techo de chapa, piso de baldosas, baño tipo letrina, agua de bomba. Es una casa poco luminosa y ventilada. El mobiliario es mínimo: 2 piezas, dormitorio, una es ocupada por la pareja y las 2 hijas, mujeres, y el otro por los varones. Luego una pieza cocina donde hay una mesa con sillas, aparador, cocina y heladera. Tiene un alero techado, cubierto por enredadera, donde suelen estar cuando termina la jornada laboral. En general, el día de trabajo se inicia muy temprano y finaliza a la tardecita. El primero que parte hacia la parte donde están los sembrados es Benito, y luego lo hacen sus hijos Joaquín y Pedro, ayudando en las distintas tareas vinculadas al cultivo. Muchas veces las demandas de las tareas se extienden y faltan a la escuela. Celestina realiza todas las tareas domésticas. En algunas su hija Karina la ayuda, pero sobre todo cuida a su hermanita. Su escolaridad también registra en asistencias. A su vez, cuando están en temporada de cosecha, Celestina también ayuda en esta tarea. Los padres son conscientes de la importancia que reviste la escolaridad para sus hijos y hacen todo lo posible para que ello pueda concretarse.
El problema principal radica en la distancia al establecimiento educativo. La escuela queda a 3 kilómetros, camino de tierra y no cuentan con medios para trasladarse, salvo bicicleta. El horario de la niña no coincide con el de sus hermanos. Expresa que se siente más tranquilo si alguno de sus padres los acompaña, dado que tienen miedo que les pase algo, accidente, hurto, etc. Esto implica que deban suspender su trabajo para el ingreso y luego volver a hacerlo a la salida. Los niños viven su cotidianidad marcada por el trabajo, como una forma de ayudar a sus padres, en una tarea que es asumida por toda la familia, al igual que otros chicos de la zona. Respecto a la institución escolar, se trata de una escuela primaria que recepciona a los niños de la zona, en su mayoría hijas e hijos trabajadores rurales, fundamentalmente en la horticultura. Desde la escuela se hacen esfuerzos por la continuidad de los procesos educativos que se ven afectados por esta problemática. Bueno, ahora comparto el trabajo. ¿Se ve? Sí, Juli. Bueno. A partir de la primera consigna, nosotras como que lo hicimos en ítems. Como decía Jimé, como desglosamos la situación y fuimos marcando por ahí los conceptos. Entonces pensamos, bueno, en la familia, cómo está integrada por Benito, Celestina y les hijes. Después pensamos como también la categoría del trabajo, que trabajan para Luis Berlusconi, y que ese trabajo tipo está mediado por la ley, digamos, por lo de mediero, que eso está explicado en la situación abajo. Entonces, bueno, le pusimos, bueno, la familia cómo está integrada, que esa familia trabaja para Luis Berlusconi. Después le pusimos que la vivienda como parte del contrato, que se encuentra en estado precario. Ahí explicamos, como decía, en la situación cómo está esa vivienda. Después el horario de trabajo, otro concepto que tomamos. Y también pusimos lo que decía la situación. Después por ahí identificamos en esto que en la familia había tareas y roles asignados. En cuanto a las mujeres se dedicaban a las tareas domésticas y les hijes, o sea, los hijos y el padre iban al trabajo de sembrado, y ahí se expresa la división sexual del trabajo, ahí se manifiesta que cuando la producción es como que es muy alta, la mujer también va a trabajar al campo. Bueno, ahí identificamos también vida cotidiana como otro concepto, que Joaquín y Pedro, que son por quienes se pide la intervención, que está marcada por el trabajo, y que eso hace que falten a la escuela, digamos. Después otro concepto es la escolaridad, que el padre y la madre identifican que es importante la escolaridad, pero el problema para ellos radica en la distancia, porque no cuentan con los medios, digamos, tienen que acompañarlos y eso implicaría que ellos tengan que suspender sus horarios de trabajo. O sea, identifican como problemática la distancia y no la situación en la que los hijos tengan que trabajar, digamos. Y después, bueno, la institución escolar que hace esfuerzos por la continuidad de los procesos educativos de las niñas en la zona, o sea, de los niños que asisten a esa institución, digamos. Y que, bueno, otro concepto es el de la ayuda, como que entienden como que las niñas ayudan a sus padres en el trabajo, digamos. Esos fueron por ahí los conceptos que hemos identificado. Y bueno, no lo describí porque es tal cual lo que dice la situación problemática, solo que fui marcando los conceptos. Bueno, no sé si podés, Juli, agrandar un poquito más, porque no se ve mucho. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve mucho mejor. Bueno, nosotros lo que hicimos en la 2, que no me acuerdo exactamente qué preguntaba, pero decía que teníamos que reelaborar según lo que nosotros habíamos identificado en la 1,
Y bueno, nosotros lo que hicimos fue posicionarnos, digamos, como TS dentro de la institución. O sea, Perdón, no es que... Jimé, te corto Sí. un ratito. Andá diciéndome cuándo querés que baje. Dale, Jorge, sí. Bueno, nosotros lo que hicimos, decía, fue posicionarnos directamente, o sea, encuadrar nuestra intervención desde una institución particular, que en este caso es la institución escolar, donde van Joaquín y Pedro. Lo primero que modificamos fue el nombre, no lo llamamos caso, sino que lo llamamos situación, y bueno, un poquito más arriba, Ju. Y ahí pusimos, bueno, que a partir de la observación de docentes, o sea, pusimos también de dónde venía la demanda, o sea, todo esto hipotético, o sea, lo construimos, digamos, en base a los hechos que se demostraban, digamos, en el caso, y fuimos, bueno, tomando algunas cosas y poniéndole voz, que si se quiere, a la familia, a la institución, a los docentes, o sea, como que hicimos toda una reconstrucción, digamos. Y pusimos que a partir de la observación de los docentes de la institución escolar respecto a la inexistencia de Joaquín y Pedro, se demanda intervención profesional de las trabajadoras sociales pertenecientes a dicha institución. Además, también cambiamos el nombre de configuración de la situación sociofamiliar y pusimos construcción de la situación problemática. O sea, no lo quisimos tampoco hacer en un formato de informe, sino más bien como una elaboración propia que quede hacia nosotras, digamos, tomando ciertas observaciones que supuestamente hicimos en las entrevistas que hicimos, porque más adelante usamos también las entrevistas. Y bueno, pusimos que las trabajadoras sociales, lo leo como porque es difícil si no explicarlo, o sea, como si no enfocamos en algunas cosas que pusimos. Las trabajadoras sociales de la institución escolar se acercan a los legajos de las estudiantes y observan que la familia de las niñas está integrada por la madre, el padre y 4 hijas. Además de la información proporcionada por dichos legajos, las TS se acercan a la vivienda de la familia y hablan con el padre y la madre, para tener conocimiento de su vida cotidiana, entendiendo a la misma en términos de Reguillo como el escenario de la reproducción social, por lo tanto se la considera histórica. Esto implica que la misma no puede ser pensada al margen de las estructuras que la producen y que al mismo tiempo son producidas y legitimadas por ella. A partir de ese primer acercamiento se reconstruye. El padre se llama Benito García, de 49 años, boliviano, oriundo de Tarija. Él cuenta que está viviendo en la zona de Montevera desde hace 20 años, donde se dedica al cultivo de hortalizas, como lo hacía en su país natal, participando no solo del cultivo, sino de la recolección para su traslado al mercado de productores. Además, relata que el circuito productivo implica la siembra, control de maleza, fumigación, cosecha, embalaje, etc., y que, para ocasiones como embalaje, suele contratarse peones que realizan esta tarea, dado que requiere algún tipo de destreza, sobre todo para la selección. La madre se llama Celestina Bentancur, de 42 años. Ella expresa que tiene un hijo mayor radicado en Bolivia y criado por su abuela materna. También cuenta que hace 15 años decide venir a la Argentina, dado que consideraba que las condiciones de vida en su país eran muy desfavorables, por lo cual decide emigrar radicándose en la zona de Montevera, donde venía compatriotas conocidas. Al igual que Benito, cuenta que tenía experiencia en el trabajo hortícola, ya que en Bolivia trabajaba en fincas. Al poco tiempo de vivir en el país, conoce a Benito, con quien tiene 4 hijos, Joaquín, de 12 años, Pedro, de 11, Karina, de 5 y Rosana, de 3. Ellas relatan que desde hace 8 años trabajan bajo la figura de mediero para Luis Berlusconi, propietario de la quinta ubicada en la zona rural del distrito de Montevera. Puede decirse que esa zona es conocida como cinturón hortícola, circundante al norte de Santa Fe y cuenta con distintos establecimientos dedicados a la producción hortícola: acelga, brócoli, achicoria, zapallitos, repollo, rúcula, tomate, etc. El tipo de contrato de trabajo consiste en lo que se denomina mediería, regulado en el marco de la Ley 13246 y su modificatoria 22.298 de arrendamientos y a parcerías rurales. Específicamente, se rige por las normas relativas a la parcería. Y ahí en una nota de pie se explica lo que significa la parcería. El contrato entre Berlusconi y García consiste en que el primero se obliga a entregar al segundo un predio rural, materiales de trabajo, vivienda dentro del predio, la mitad de las semillas y los gastos de recolección, mientras que García se obliga a explotar la tierra para la producción hortícola, es decir, a dar su fuerza de trabajo, la otra mitad de las semillas y gasto de recolección, fertilizantes, agroquímicos. Luego, es el propietario de la tierra quien tiene el compuesto comercial en el mercado de productores, y es quien divide las ganancias en partes iguales con el mediero.
Con vista en este contrato de trabajo, nos interesa poder conocer las condiciones de cumplimiento, los derechos y obligaciones que surgen de él, para poder comprender y complejizar la vida cotidiana de la familia, puesto que al acercarnos a la vivienda alojada en el predio, se nos invita a recorrerla, donde es posible observar que, en términos de condiciones de salubridad, higiene y cuidado, la casa cuenta con 3 habitaciones, paredes de ladrillo, techos de chapa, piso de baldosas, baño tipo letrina, agua de bomba, con poca luz y ventilación y poco mobiliario. La madre nos cuenta que en una habitación duermen ella con su pareja y las 2 hijas mujeres. En otra, los 2 hijos varones, y en la tercera se puede observar la cocina, mesa, silla, aparador y heladera. También nos dice que en la parte delantera de la casa, donde hay un alero techado cubierto por enredadera, suelen descansar cuando termina la jornada laboral, ya que el día de trabajo se inicia muy temprano y termina la tardecita. Respecto a la jornada de trabajo de la familia, por un lado, en la explotación de la tierra, el padre comenta que quien se dirige primero al área donde están los sembrados y luego van sus hijos, Joaquín y Pedro, quienes lo ayudan en distintas tareas vinculadas al cultivo. Asimismo, cuenta que a veces las demandas de tareas se extienden, de modo que sus hijos deben faltar a la escuela. Por otro lado, Celestina expresa que es quien realiza todas las tareas domésticas y de cuidado, pero que en algunas ocasiones su hija Karina la ayuda, sobre todo cuidando a su hermanita. Por tal motivo, también encontramos en el legajo de Karina algunas inasistencias. También nos comenta Celestina que cuando es temporada de cosecha colaboran en esa tarea con su pareja y sus hijas, dejando a la vista que el trabajo que realizan es muy demandante e implica en temporadas de cosecha la participación de toda la familia. A partir de la primera entrevista realizada a Celestina y Benito, se identifica que son conscientes de la importancia que reviste la escolaridad para sus hijas y creen hacer lo posible para que pueda concretarse. Sin embargo, ambos identifican que el problema principal consiste en la distancia que existe entre su vivienda y el establecimiento educativo, puesto que, por un lado, la escuela queda 3 kilómetros por un camino de tierra y solo cuentan con una bicicleta como medio de transporte, lo que les dificulta el traslado. Por otro lado, cuentan que el horario de la niña no coincide con el de sus hermanos, dando a entender que es un obstáculo para su jornada laboral, puesto que tienen la opción de trasladarse varias veces a la escuela o quedarse allí esperando que todas las niñas entren y salgan a la misma, reduciendo sus horas de trabajo. Finalmente, expresan que se sienten más tranquiles si es el padre o la madre quienes les acompaña en ese recorrido, puesto que temen que algo les suceda, sea un accidente o hurto. Todo esto implica que en muchas ocasiones deban suspender sus trabajos para el ingreso y luego volver a hacerlo a la salida, por lo que se sienten obligadas en muchas ocasiones a priorizar el trabajo antes que acompañarles en la concurrencia a la escuela. Podemos observar que las niñas viven su cotidianidad marcada por el trabajo, que lo consideran como una forma de ayudar a sus padres y una tarea que es asumida por toda la familia. Podemos identificar que esta división de tareas se repite en la cotidianidad de otros niños y adolescentes de zonas rurales, cuyo derecho a la autonomía relativa, a ser escuchadas y a vivir en condiciones dignas, se ve obturado por contratos de trabajo que no cumplen con la normativa vigente, puesto que Joaquín y Pedro están trabajando con su padre porque la explotación de la tierra requiere de mano de obra que no está siendo cubierta por el contrato. La ley número 26390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente establece que los menores de 16 años no pueden trabajar de ninguna forma, exista o no relación de empleo contractual, sea este remunerado o no, del artículo 2, como así también cuando por cualquier acto, vínculo o descentralización productiva, la empresa familiar se encuentre subordinada económicamente o fuera contratista o proveedora de otra empresa, no se puede autorizar de ninguna manera el trabajo de menores de 16 años. De este modo, podemos decir que es necesario revisar esa relación laboral de mediería que tiene como consecuencia el trabajo infantil, mediante consulta con un profesional competente y al mismo tiempo es necesario acercarse a las niñas para garantizar sus derechos consagrados en la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, como sujetos de derechos que deben ser oídos, tenidos en cuenta, respetando su pleno desarrollo personal, su edad, su grado de madurez, capacidad de discernimiento, prevaleciendo estos por encima de otros derechos e intereses de otras personas. Respecto al accionar de la institución escolar de nivel primario, podemos decir que como allí asisten niños de la zona, en su mayoría hijas de trabajadores rurales, y a partir de la situación anteriormente desarrollada, observamos que si bien se hacen esfuerzos por la continuidad y sostenimiento de los procesos educativos que se ven afectados, las inasistencias aumentan. Por ello, se demandó la intervención profesional del trabajo social, puesto que su mirada compleja y problematizadora podría guiar las intervenciones que se realicen desde la institución para garantizar el derecho a la educación de las niñas que asisten a ella. En esto
En esto tiene incidencia la cuestión identitaria entendida como un conjunto de rasgos, características, atributos que portamos los trabajadores sociales. Esta cuestión siempre está presente porque hace referencia a aquello con lo cual nos sentimos identificados y queremos que los otros nos reconozcan. En esta situación, como garantizadores de derecho a la educación, a partir de un abordaje interdisciplinario, interseccional e integral. Así reconstruimos, y ahora viene toda la explicación de las líneas de acción y todo eso. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Lu. Lo que nosotras hicimos fue unir la 3 y la 4, porque las dos hablaban de las líneas de acción. La 3 dice, registre qué información es necesario recabar a los fines de elaborar una aproximación diagnóstica de la situación y pensar en potenciales líneas de acción. Y la 4 dice, a partir de responder las consignas anteriores, cuáles serían potenciales líneas de acción que usted planificaría. Y lo que nosotras hicimos, ya voy, me estoy buscando en el trabajo, es basarnos en la problematización, en la elaboración de preguntas que funcionen como guía para obtener la información de las líneas de acción. Y a esas preguntas las dividimos en 3 líneas. La primera línea sería para conocer sobre la institución, y la segunda para conocer sobre la vida cotidiana de la familia, y la tercera para conocer el vínculo entre la institución y la familia. No sé si leo algunas de las preguntas, más o menos para saber por dónde fuimos, ¿sí? Bueno, para conocer sobre la institución hicimos, ¿qué actividades? Lo voy a leer del trabajo. ¿Qué actividades específicas acerca de la no concurrencia se han llevado a cabo desde la institución escolar? ¿Con quiénes? Si se han producido articulaciones con otras instituciones. Está puesto en agenda pública política el problema de la distancia de las escuelas rurales con las viviendas de las familias de los estudiantes. La institución escolar cuenta con asesores pedagógicos para abordar la inasistencia en las aulas. ¿Existe una institución escolar secundaria en la zona? ¿Qué sucede con los chiques que ingresan, que egresan de la primaria? ¿Cómo es el proceso de transición de un nivel a otro frente a la problemática de inasistencias a causa del trabajo infantil? En la segunda línea, para conocer sobre la vida cotidiana de la familia, pusimos, Celestina y Benito tienen nacionalidad argentina. ¿Afecta de alguna manera que el padre y la madre de Joaquín y Pedro sean de origen boliviano en la relación laboral? ¿Cuál es el deseo de las niñas? ¿Qué conocen respecto de sus derechos? ¿Qué sucede con la inseguridad de la zona? ¿Cuáles son los problemas que identifican las familias de las otras niñas que asisten a la escuela? Al realizar tareas o actividades escolares en sus casas, ¿las desarrollan soles o reciben algún tipo de acompañamiento de su madre o padre? ¿Cuál es el nivel de escolaridad de Celestina y Benito? Joaquín y Pedro, ¿identifican un problema en la necesidad de ayudar a su familia en el trabajo? ¿Identifican las tareas cotidianas como un problema, como un trabajo o como una ayuda? ¿Son beneficiarios de alguna política social? ¿Cuentan con becas las niñas? Y en la tercera línea, para conocer el vínculo entre la institución y la familia, pusimos, ¿la escuela ha realizado alguna intervención específica con la familia? ¿Qué tipos de intervenciones? ¿Desde qué perspectiva? ¿Mantiene contacto regular con las familias de las niñas que presentan esta problemática para sostener el proceso de escolarización? ¿Cómo identifican los docentes y profesionales esta situación? Hola. ¿Se escucha? Sí. Ah, bien, Sí, bueno. se escucha, Romy. Bien, la 5, leo la consigna primero. Haciendo el ejercicio de pensarse como futuros profesional que le llega a la situación, ensaya un posible proceso de intervención profesional. Bueno, en un primer lugar, realizaríamos entrevistas semiestructuradas a los docentes de Joaquín y Pedro, para de esta manera poder conocer la relación que los niños tienen con su proceso de escolarización desde una mirada de estos profesionales. Y también para conocer desde sus miradas narrativas cuáles fueron las intervenciones que se llevaron a cabo y cómo consideran que debemos proceder en el futuro, qué objetivos mantienen en su intervención desde el rol docente, y si se encuentran disponibles a acompañar este proceso de intervención
que requiere de una mirada y construcción interdisciplinaria. Asimismo, pensábamos también en la implementación de talleres con estudiantes, donde a partir de preguntas disparadoras se podría socializar de forma interactiva los derechos de los niños y adolescentes, programando con anticipación las fechas y los encuadres en coordinación con el área de desarrollo social de la comuna de Montevera, para solicitar el traslado de estos niños desde sus hogares a la institución escolar, los días específicos que se van a dar el taller, pensando la realización del mismo en el periodo de embalaje de la producción hortícola, porque consideramos que es justo el momento más factible para realizar este taller, digamos, de actividad, porque los chicos no están afectados a la tarea de sembrado y recolección. Luego nos acercaríamos a la familia García Betancourt, específicamente a los niños, mediante la metodología de entrevistas profundas que pueden ser individuales y grupales, para conocer cómo se perciben ellos, cuáles son sus deseos, intenciones, demandas, qué es lo que entienden por trabajo, qué es lo que entienden por ayuda, si conocen acerca de sus derechos y qué lugar ocupa en sus vidas la educación. Además, nos interesaría poder profundizar en la relación laboral de Benito y Celestina con Berlusconi, para lo cual realizaríamos una entrevista en profundidad, en primer lugar con la pareja, para poder conocer sobre lo pactado con Berlusconi, y luego una entrevista semiestructurada con este último, acompañados de un letrado, de un profesional en contratos rurales, para poder revisar junto con las partes las condiciones, los derechos y obligaciones que estaban pactados. Porque suponemos que en un primer momento, esta es la principal causa del trabajo infantil. Bueno, de este modo y a partir de lo reconstruido en las actividades que acabo de mencionar, podríamos continuar con una reflexión de la situación problemática y del proceso de intervención. Bueno, ahora busco la consigna 6 y dice, acá, elabore posibles preguntas que puedan ser disparadoras para ser llevadas a un espacio grupal de trabajo sobre la práctica como objeto de análisis. Bueno, a partir de explicar qué entendemos como práctica como objeto de análisis, tomando a Claudio Robles como estos dispositivos que permiten reflexionar sobre los procesos de intervención y que permiten por ahí esto de que decíamos del cuidado y el autocuidado de los profesionales, digamos. Bueno, para él, el autor lo nombra específicamente como una supervisión, porque bueno, clínica transdisciplinaria era de Cars. Bueno, el autor lo entiende como un derecho de todos los trabajadores, porque promueve su salud, promueve el cuidado y el autocuidado, y bueno, permite estas instancias de reflexión crítica. Y bueno, y ahí él dice que el supervisor no es alguien que va y educa, sino que es el profesional mismo que como que se mira y lo que hace el supervisor es que acompaña, digamos. Y bueno, en ese sentido, sinceramente se nos dificultó mucho por ahí pensar en estas preguntas como de supervisión, pero bueno, pensamos, ¿cuál es nuestra implicancia en la situación? ¿Cuáles son los obstáculos que se nos presentan en el proceso de intervención? ¿Cómo pensaríamos la intervención de manera interdisciplinaria y intersectorial? ¿Cómo percibimos el trabajo? ¿Cómo percibimos a las niñas, a la familia? ¿Qué funciones atribuimos a la institución escolar? ¿Qué estuvimos priorizando en este proceso? La educación, el trabajo, los derechos humanos de las niñas y adolescentes, y qué carga valorativa le damos a lo considerado como ayuda en el trabajo a la familia. Bueno, me parece sumamente rico e interesante las distintas cuestiones que salieron. Por ahí lo que podríamos hacer es tomar al otro grupo que tuvo la misma situación, que puedan hacer este mismo ejercicio y vamos después conversando sobre esta situación, si les parece. Pero me parece que salieron cosas súper interesantes. Yo voy punteando, bueno, seguramente Ivonne y Eugenia van punteando y Natalia quizás también, para después conversar, que nos parece que está re bueno
las complejizaciones que se van haciendo a esta descripción. ¿Les parece? ¿Quién es el otro grupo? Hay dos grupos más que tienen la misma situación. Uno es el de Micaela Dumont, María Eugenia Tognoli, Eloísa Castro y Sol Depen, y el otro es el de Macarena Donet, Luz Sartori, Joana Vargas y Ariana Sanandrea. ¿Alguno de los dos? Como para continuar ahora. Hola, profe. Hola, Mica. Yo no puedo presentar porque estoy desde el celu y tengo más conexión para la cámara. No sé si hay problema con eso. No, no hay problema. ¿Querés ir comentando sin presentación? No hay ningún inconveniente. Bueno, nosotros al principio hicimos una reconstrucción sobre los datos que brindaba. Bueno, una familia que venía de Bolivia, trabajando en el cultivo de hortalizas, con 4 hijos, la madre y el padre, teniendo una vivienda precaria y vivían en una zona rural. Empezamos la problematización viendo de que cuál era el objetivo de este informe, nos llamaba mucho la atención, y desde qué institución venía. O sea, COPNAF o, por ejemplo, una subsecretaría de Desarrollo Social, ¿desde qué lugar se hacía, digamos, el seguimiento de la inasistencia de los chicos a la institución escolar? Para que aclaro, porque estamos compañeros. Dos, perdón. Soy yo, Micaela Dumont, y María Eugenia Tognoli. Bueno, de esa información empezamos a detallar lo que nos parecía necesario para recabar más información en relación a la economía, si eran beneficiarios de alguna política, qué ingresos tenían, qué ingresos económicos y qué recursos accedían. Después, en relación a la salud, nos parecía importante buscar información acerca de las obras sociales, si tenían algún acceso, y los dispositivos de salud que habían cerca de donde estaban viviendo, claro, de la zona rural. Bueno, después nos parecía importante también si había existencia de medios de transporte, si existía la posibilidad de un acceso, no sé si un colectivo, tráfico, o qué medio podía posibilitarse para que puedan acceder a la escuela. Después, en relación a la información de la educación, nos parece importante informarnos acerca de qué tipo de educación es, qué tipo de escuela, cuántas horas están en la escuela, si la escuela está comprometida con la familia. Un vínculo, bueno, no sé cómo explicarlo, pero si se mantiene una relación entre la familia, no sé, algún medio de comunicación para... Claro. No sé cómo explicarlo. Bueno, sí, como ver qué rol existe entre la escuela y la familia. También nos pareció importante el tema de los alimentos, si se brinda comida de la escuela, almuerzo, desayuno, merienda, y qué otro tipo de derechos se brinda desde la educación. El derecho al disfrute, derecho a la salud, como que nos parecía que esos eran los, no sé si los ítems, pero sí, los puntos más importantes que teníamos que buscar y para completar el informe. Bien, y después, si no me equivoco, es el punto 5 de las líneas de acción. Nos parecía importante realizar entrevistas tanto a los padres como a la institución educativa. Otra línea de acción, que sea un acompañamiento y un seguimiento para garantizar el derecho a la escolaridad. Y un relevamiento de políticas para ver cuáles podrían... dentro de lo que son los programas y políticas, ver bueno, también considerando también ya conocer lo que son los ingresos económicos de la familia, ver cuáles de algún medio se podría acceder a alguna ayuda económica o no sé cómo lo anotamos en el trabajo, pero era esa la idea. Claro. Bien, y después, basándonos en el punto 6,
nos basamos principalmente en la idea de supervisión y es como esta idea de esta metatrabajo, de trabajo sobre trabajo. Ajá, y había una duda que teníamos entre todas, fuimos anotando más preguntas, pero creo que esta es la más fuerte que nos surgió, es que hasta dónde son capaces los trabajadores sociales interviniendo de supervisar la propia intervención. Y si cuando termina esa capacidad de poder supervisar la propia intervención, si es necesario que entre en juego un otro para poder supervisarla. Y después, claro, y después planteamos una problematización de esta idea de supervisión en relación al caso, que, bueno, está detallado en el trabajo, pero iba en el camino de mirar la idea de la interdisciplina y la intersectorialidad. O sea, tratar de darle una supervisión a la intervención para que sea una intervención más compleja y más integral. Entendiendo incorporar también otras profesiones, psicología, psicopedagogía, entendiendo que hablamos de un ámbito escolar, no creo que ninguna otra, no, esas habíamos anotado. Claro, la idea de intersectorialidad, poder complejizarlo del lado de la salud, la educación, desde otros sectores que puedan sumar a la intervención. Y la interdisciplina, como decía María Eugenia, desde psicología, psicopedagogía. Y eso. Y eso. No sé si las otras chicas quieren sumar algo. Hola, nosotros vamos a presentar acá el trabajo. No me acuerdo cómo era. ¿Se ve bien? Se ve, sí. Bueno, Sí, espérate un poquito. ¿Este sería el grupo 3 entonces ahora? Claro, el tercero que expone, sí. Ah, bien. Y si me dicen los nombres, capaz que de quienes participaron, ¿puede ser? nosotras somos Donet, Ajá. Sartori, Vargas y San Andrea. Bien, gracias. Bueno, en la consigna 1 es un poco lo que comentaban las compañeras. Encontramos también, lo arreglamos al caso, lo modificamos por Joaquín y Pedro. Bueno, encontramos a Benito, a Celestina. Bueno, Celestina tiene un hijo mayor al cuidado de su abuela materna en Bolivia. Después tenemos que tienen hijos en común, que bueno, que uno es Joaquín 12 años, Pedro 11, Karina 5, Roxana 3. Y también identificamos al propietario de la quinta, Luis Berlusconi. Bueno, también por otra parte las instituciones que consideramos están presentes es la educación a través de la organización de la escuela y bueno, consideramos en menor medida el Estado. A partir de esta demanda pudimos evidenciar la situación sociofamiliar a través de diversas problemáticas relacionadas, bueno, en primer lugar a las condiciones de trabajo de Benito y Celestina, de las cuales se desprende a su vez, digamos, las condiciones materiales de la familia y las condiciones habitacionales. Después, otra cosa es que nos pareció más relevante es el hecho de que no se especifica quién realiza la demanda, si fue un docente o un directivo de la escuela. También otro aspecto son las irregularidades con que los niños asisten a la escuela, en algunos casos por trabajar con el padre y en otros por la falta de accesibilidad hasta el establecimiento educativo por el hecho de que solo cuentan con bicicletas como medio de transporte o que tengan que caminar 3 kilómetros acompañado de sus padres, tanto al ingreso como al egreso del mismo. Esto podría significar que los padres tengan que dejar sus tareas de trabajo a que, bueno, nos llevó a preguntarnos
que si luego los padres deben recuperar esas horas perdidas, digamos, al acompañar a sus hijos. También podemos observar las condiciones habitacionales donde se encuentra alojada esta familia, que si bien es dada por el patrón, no cumple las condiciones requeridas para las familias de 6 integrantes. Bueno, acá explicamos el caso. Consideramos que, bueno, las condiciones económicas de la familia son complicadas y complejas debido a las condiciones laborales a las cuales están sometidos los padres por parte del propietario de la quinta a la cual trabajan. Bueno, Luis es el dueño de la finca que se encuentra ubicada en Montevera, al norte de la ciudad de Santa Fe. Allí el dueño del establecimiento pone a disposición de la familia las herramientas y materiales de trabajo y la vivienda. Y es allí donde Benito y Celestina realizan trabajos de cultivo. A destacar que Benito y Celestina ya tienen experiencia en el trabajo de cultivo, ya que en su país de origen se dedicaban al cultivo de hortalizas y han tenido experiencias en otras fincas. La familia ocupa la vivienda de la finca, la cual las condiciones de la misma son precarias, es decir, contiene paredes de ladrillo, techo de chapa, pisos de baldosa, contiene un baño tipo letrina y posee agua de bomba. Es una casa con poca luminosidad y poca ventilación, además cuenta con solo 2 habitaciones, una ocupada por la pareja y las 2 hijas mujeres y la otra habitación ocupada por los 2 hijos varones. También cuenta con otra pieza donde encuentran la cocina, la mesa, la silla, los artefactos de cocina y heladera. A la hora de trabajar, el primero a partir, no sé qué pusimos, hacia el sembrado es Benito y luego acompañan sus hijos Joaquín y Pedro, ayudan en diversas tareas relacionadas al cultivo. Muchas veces la jornada laboral se extiende y la demanda de tareas abundante que lleva a los niños a faltar a la escuela. Mientras tanto, Celestina se encarga de las tareas domésticas junto con sus 2 hijas menores. Estas son situaciones cotidianas en la vida de la familia y parte de la causa de que los niños faltan a la escuela, pero no son el único motivo, ya que vivir en una zona rural la escuela queda alejada de la vivienda de estos, más específicamente 3 kilómetros, por la cual, bueno, deben dirigirse caminando o en bicicletas, o también acompañados de sus padres. Lo que produce también un riesgo porque, bueno, tienen miedo a que sean robados o, bueno. Si bien la demanda da cuenta de la inexistencia de los niños de la escuela, podemos evidenciar a lo largo del caso se presentan diversas problemáticas que van a ir debilitando la asistencia de todas las mismas. Sostenemos que es necesario hacer foco en dichas problemáticas e ir definiéndolas a partir de poder ir enlazando las mismas, ya que consideramos que no están aisladas una de otra, sino por el contrario tienen una correlación que desemboca en la demanda principal. Bueno, en primer lugar, mencionar que ambos padres son inmigrantes provenientes de Bolivia. Bueno, traemos esto ya que no es menor la situación que tienen ellos como inmigrantes, sobre todo como inmigrantes latinoamericanos en cuanto a la posibilidad de acceso al trabajo y sobre todo las condiciones en las que se desempeñan. Usualmente podemos evidenciar en la mayoría de los casos como desde la sociedad se los excluye, llevándolos a solo conseguir trabajos mal remunerados y sobreexplotación, es decir, que son trabajos que producen desgaste físico y en malas condiciones. Por ejemplo, en este caso particular lo podemos ver cuando se menciona que Benito se va a trabajar temprano, finalizando su jornada laboral a la tarde. E inclusive hay temporadas en las que ayuda a su mujer e hijos varones. Bueno, también la quinta donde vive la familia y trabajan están ubicados en la zona rural, bueno, todo eso. Después las condiciones habitacionales en las que vive la familia, donde dicha casa es otorgada por el dueño de la quinta, en este caso patrón, empleador de Benito. La vivienda que se les otorgó como uno de los medios de pago, además del dinero que se le brinda, está en condiciones que denotan falta de acondicionamiento para que sea habitada, con poca iluminación y ventilación, contando a su vez con paredes de ladrillos, el piso de baldosa y techo de chapa con 2 habitaciones. Además cuentan con un baño tipo letrina, el cual es un cubículo fuera de la casa que no cuenta con conexión en ningún caño cloacal, sino que estos cuentan con un pozo ciego. La cocina cuenta con un alerón
techado cubierto, ponen regaderas, y bueno, también está la cocina amueblada con una mesa, silla, aparador, cocina y heladera. Bueno, con respecto a los servicios, a través de la descripción del caso, pudimos observar que cuentan con electricidad, pero no con servicios locales ni agua. Consideramos también las condiciones de trabajo. Benito, como mencionamos más arriba, trabaja la mayor parte del día y muchas veces junto a sus hijos Joaquín y Pedro. El trabajo de la vida de estos niños se vive cotidianamente, tienen marcada una cultura de trabajo, lo cual forma parte de la vida cotidiana de las demás familias que viven en la zona. Consideramos fundamental remarcar el hecho de que los padres son conscientes de la importancia de la escolaridad de los chicos y hacen lo posible para que esto se pueda concretar. Pero la problemática principal que expresa es que la escuela se presenta en una gran distancia de donde viven, por lo que acceder a la misma se dificulta, ya que el único medio de movilización son las bicicletas, y los niños también expresan que se sientan más seguros si alguno de los padres los acompaña, ya que tienen miedo a tener algún accidente o que los roben. Una cuestión a tener en cuenta es que los horarios de los niños varones no coinciden con el de su hermana Karina, por lo que ese caso, si los padres los acompañan, deben realizar más de un viaje quitándoles tiempo de trabajo. Cabe aclarar que desde la escuela se realizan esfuerzos a fin de poder combatir a esta problemática que presentan los niños de las zonas, aunque no sabemos específicamente de qué esfuerzo se realiza. Hola, soy Luz, no soy Sol, estoy conectada con Sol. Bueno, la 3, nosotros consideramos que es fundamental recabar información en relación a la demanda, si ya ha existido demandas anteriores sobre este caso, si se han realizado intervenciones anteriormente y que si es la primera vez en la zona que se presenta una demanda de estas características. También en relación a la economía familiar, en indagar sobre los ingresos mensuales, si el trabajo está inscripto en una FIP, o sea, si está regulado o no, si cuenta con el goce de las vacaciones, en caso de que cuente, si son pagas o no, si disponen de alguna cobertura médica. También sobre las condiciones habitacionales, para contrastar las condiciones de la vivienda que habita la familia, por ejemplo, los materiales con los que fue construida, la distribución de los espacios, servicios básicos, tales como la electricidad, cloaca, gas, las condiciones de higiene en las que se encuentra la misma y que si cuentan con artefactos como los ventiladores y las estufas. También la accesibilidad a la escuela, la distancia que hay de la vivienda de los chicos hacia la escuela, las condiciones en las que se encuentra el camino a la escuela, si hay luminarias, si es una zona descampada, si en los días de lluvia el camino es accesible, si desde la escuela se cuenta con un vehículo para el traslado de los niños a la institución, si los niños cuentan con materiales para llevar adelante el proceso educativo, si la escuela está acondicionada para recibir a los niños, si el establecimiento cuenta con un comedor, cuántos niños asisten a la institución, si, bueno, la problemática se presenta en otros niños de la zona, si se han llevado estrategias a cabo desde la escuela en relación a la problemática, y si se llevaron, qué estrategia específicamente. También consideramos un aspecto importante de la salud, primeramente cuál es el estado de salud familiar, si los niños tienen la libreta de vacunación al día, si con qué frecuencia se realizan los chequeos médicos, y otros aspectos también que tienen que ver con el acceso a una alimentación equilibrada, de dónde consiguen alimentos. Esto lo pensamos en relación a que las zonas rurales usualmente no tienen mercados ni nada donde puedan acceder, entonces eso implica también trasladarse, si no cuentan en la zona, implica trasladarse por fuera de la zona, y al no tener vehículos ellos, ¿cómo lo realizan a eso? Si tienen acceso a productos básicos de higiene personal, como por ejemplo el jabón, si cuentan con vestimentas adecuadas a las estaciones del año, calzado, ropa de abrigo, ropa fresca, frazadas. Y bueno, en relación a la 4, sobre cuáles serían las potenciales líneas de acción que nosotros planificaríamos,
pusimos que en primer lugar lo ideal sería enfocarnos en la familia, realizar una visita domiciliaria con el fin de poder observar atentamente lo nombrado en los ítems anteriores y también darle lugar a las palabras de los actores involucrados, realizando una escucha atenta y respetuosa. Seguido a esto, consideramos fundamental poder realizar entrevistas semiestructuradas individuales de los actores involucrados, dando lugar a la palabra de estos a fines de poder obtener una nueva perspectiva de su situación, permitiéndonos reconstruir a través de este relato. El desarrollo de la problemática, este relato, el desarrollo de la problemática, qué significa para cada uno de los actores la misma, es decir, para quién es una problemática, para la escuela, para los padres, para los chicos, qué lugar ocupa la educación en la vida de los chicos. También consideramos fundamental poder coordinar un encuentro con el equipo directivo de la institución educativa a fin de poder recabar información que nos permita reconstruir el proceso de aprendizaje de los chicos, es decir, si esta regularidad en la inasistencia siempre fue así, si es en este último tiempo, si cumplen con sus tareas, qué vínculos tienen con sus compañeros, el vínculo también de la institución con la familia de los chicos, si se han realizado estrategias para intervenir en relación a la problemática de la inasistencia de los chicos, y también teniendo en cuenta que no son los únicos que presentan este problema, sino que son varias de las familias de la zona en la misma situación. Bueno, y con respecto a la consigna 5, que dice haciendo el ejercicio de pensarse como futuro profesional que le llega a la situación, ensayo un posible proceso de intervención profesional. Bueno, nosotros pensamos que puede recibir la demanda por parte de la institución educativa. Lo que primero haríamos es acercarnos a la escuela para coordinar como un primer encuentro, ya que entendemos que la escuela juega un papel importante como mediadora, lo que nos permitiría tener un contacto con la familia más adelante y poder generar un primer encuentro también con la familia. Y que a partir de hacer una visita domiciliaria a la familia podríamos ver, por ejemplo, exactamente cómo es el espacio físico, la costumbre, los hábitos, cómo se va desarrollando la cotidianidad. Bueno, después poder establecer ciertas entrevistas individuales con cada miembro de la familia para conocer sus puntos de vista, para poder reconstruir cada relato de cada miembro, digamos, que consideramos fundamental tener una comprensión de los aspectos objetivos y subjetivos de la situación problemática, porque entendemos que hay múltiples factores que desencadenan en la ausencia de los chicos en el colegio, como por ejemplo factores económicos, sociales, culturales, cuestiones de salud, de trabajo doméstico, etc. Y es importante saber cómo cada uno de estos sujetos ve la problemática, reconstruir el punto de vista que tiene la madre, la madre, el padre, lo que piensan y lo que quieren los niños, su deseo, darle lugar a sus palabras y a su voz. Y siguiendo esa línea de recolección de esos datos, creemos que es necesario realizar un trabajo interinstitucional e interdisciplinario, con un equipo conformado por un profesional en trabajo social, psicología, psicopedagogía, un docente, un agente de salud también. Ya que creemos que esto es más eficaz y que va a sostener una mirada amplia e integral del problema. Es necesario que se sepa cuáles son las condiciones de vulnerabilidad de la familia para poder así elaborar estrategias que permitan trabajar en el caso o demanda. También nosotros pensamos que una de las estrategias podría ser una tramitación de la asignación universal por hijo en el caso de que Celestina no cuente con ese beneficio, pero que en relación a esto también nos lleva a que, si son inmigrantes, si tienen el DNI, que si tienen la acreditación de que residen en el país, y que en caso de que no sea así, ver la posibilidad de tramitar todo eso. También ver los controles de salud anual de los niños, digamos, y que en el caso de que no se realicen con frecuencia, poder dialogar con la madre a fin de concretar una visita al médico. También es fundamental poder indagar en relación a las condiciones laborales en que se encuentra Benito, padre de los niños, ya que nos permite ver el panorama de la economía familiar. Además, que si uno de los factores que conlleva la problemática de que los chicos falten a la escuela, ver
justamente en qué condiciones está trabajando y qué es lo que hacen los chicos, si es un trabajo seguro, cuántas horas trabajan al día, también cómo es el trabajo de Benito, si está negro o blanco. Bueno, y en segundo lugar, consideramos fundamental poder coordinar otra visita a la institución educativa a fin de dialogar con el directivo, docente, la psicopedagoga, para conocer acerca del nivel de aprendizaje de los chicos, cómo es su proceso, si necesitan apoyo escolar, pensar líneas de acción en conjunto a fin de accesibilizar el proceso de aprendizaje. También pensar la posibilidad de tramitar algún colectivo, porque teniendo en cuenta que no son los únicos chicos que en la zona les queda lejos la escuela, pensar algunos puntos de encuentro que puede tener una Traffic o un colectivo y que los pueda llevar y traer. Bueno, y con respecto a la consigna 6, elabore posibles preguntas que puedan ser disparadoras para ser llevadas a un espacio grupal de trabajo sobre la práctica como objeto de análisis. Bueno, nosotros nos preguntábamos cómo nos sentimos en relación a las tareas que llevamos a cabo. Se nos atribuyen roles específicos de acuerdo al imaginario que se tiene de la profesión. Y bueno, otra cosa que nos pasó muchísimo es que todo el tiempo en el trabajo como que decíamos, nos daba miedo categorizar la situación, decir trabajo infantil, decir explotación infantil, como que nos repasó eso, entonces decidimos ponerlo, que dialogando en grupo surgió un debate acerca de la categoría trabajo infantil, ya que si bien sentimos en un primer momento que aparecía fuerte a la hora de resolver las consignas, no nos sentimos seguras de utilizarla. ¿Y por qué ciertas categorías, como es el trabajo infantil, nos resuena utilizarlas? ¿Estamos seguras de las categorías que utilizamos para intervenir? ¿Y qué papel juegan nuestras propias representaciones sociales en la intervención del caso? Eso sería. Bueno, voy a tomar la palabra porque la verdad que estoy asombrada del nivel de profundización, de complejización, no asombrada bien, porque realmente creo que con una borrador, donde incluso lo que la última compañera decía, no quisimos poner trabajo infantil, nosotros premeditadamente no pusimos trabajo infantil y utilizamos siempre la ayuda, que es siempre como un modo vedado de nombrar que se trata de trabajo infantil. Pero yo les decía, siento que realmente esa capacidad investigativa, esa actitud investigativa que Margarita Rosas habla como uno de los niveles necesarios en las intervenciones profesionales, estaba puesta a jugar acá a partir del abanico y el despliegue de interrogantes y de líneas y de búsquedas que plantearon. Hay como varias cosas. Voy a hacer una confesión primera. Esta redacción la hice yo y hay mucho que tiene que ver con mi trabajo en el hospital. Entonces, cuando hacía referencia a las quintas, son así las quintas, es zona hortícola. La escuela, a diferencia de las escuelas rurales que yo por ahí veo en el interior de Entre Ríos, que están puestas al lado de la ruta y entonces hay un colectivo y uno ve los chicos que están esperando para tomarse el colectivo que los lleva a la escuela. En este caso, si ustedes capaz que ponen en el Google Maps, van a poder encontrar la escuela 47 y la otra escuela que está también en la zona, ya en el distrito Recreo, no Montevera, porque el cordón hortícola ocupa estas dos localidades. Son escuelas que no están sobre las rutas, sino que están metidas adentro, o sea que en general posibilidades de que a un medio de transporte público que ahora está habiendo, a diferencia de cuando yo empecé a trabajar que no había nada, no están hoy facilitados así de esa manera. Pero habría como varias cosas que me parece que, por un lado, una es cómo uno sacarse la cabeza urbana y ponerla en lo rural, que es otra realidad. Y eso que estamos a 20, 25 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, sin embargo es otra la dinámica que se da en la zona esta hortícola, ¿no? Y son distintas las estructuras y los modos de producción. Entonces las escuelas están
efectivamente sobre camino de tierra y son distantes ahí no hay cuadras, hay cuadrados, le llaman, y son de 1 kilómetro por 1 kilómetro, así que siempre a los chicos le quedaba lejos la escuela. Así como varias cosas que me parece que es interesante, pero les digo, cuando uno habla de la inserción y de lo que implica la inserción, yo creo que la densidad que la inserción otorga a todas estas posibilidades de conocimiento es notable. O sea, al decir, estoy en territorio, pongo cabeza y miro y analizo, me da una riqueza que por ahí el texto escrito, por más etnográfico que pueda ser un texto, no da lo que te da la inserción real. Por eso yo digo, bueno, uno cuando va a trabajar en un determinado lugar o una determinada temática, se tiene que dar ese tiempo de conocimiento, digamos, siempre teniendo eso que ustedes demostraron hoy, que es esa actitud investigativa, o sea, siempre tratando de interrogar e interrogarnos. Una de las cuestiones que me parece importante es ver un poco la cultura de la población boliviana, a ver en qué cosas se nos parece, en qué cosas no, porque, bueno, está esta cuestión de jornadas muy largas de trabajo. Recordemos que muchos son tipos de migraciones económicas, que debo decir, y eso lo van marcando los datos, que con el gobierno de Evo Morales, muchos bolivianos volvieron a su tierra porque las condiciones de vida en Bolivia mejoraron. Pero durante los años 80, 90 era impresionante cómo venían realmente con serios problemas de las condiciones de vida de su Bolivia natal. Pero sí conocer alguna de las cuestiones que hacen a su cultura me parece fundamental, que nos da elementos para poder entender esta vida cotidiana, que muchos las pusieron como una de las categorías centrales y donde por ahí incorporaríamos algo de lo cultural para poder hacer estas distinciones. La otra cuestión es que ustedes también lo mencionaron, es el tipo de contrato que es el que se utiliza, el que es de usanza ahí en la zona, y a lo que uno tendría que agregarle en esta división que se hace entre pongo la tierra, la casa y semillas y eso, es que si hay inclemencias de tiempo, que las hubo, épocas de granizo que el tomate o lluvias y que la verdura de hoja quedaba toda, eso corre, o sea, el que pierden los dos, pero pierde más siempre el peón porque solo puso su mano de obra, el otro tiene el capital de la tierra, pero realmente frente a esas situaciones el que siempre ha llevado las de perder es el trabajador boliviano más que el propietario, digamos, ¿no? Para tenerlo en cuenta, y bueno, y es un tipo de paga que es cuando se produce la venta del producto, o sea que hay durante un periodo X de tiempo que realmente van o con algún anticipo o algo así, que siempre es que el patrón le da algo para que vaya subsistiendo. Por lo menos esa era la forma en la cual se regulaba. Yo creo que el primer grupo propuso algo así como con un asesor legal, ver y eso, quizás la inserción, el tiempo en la temática, el tiempo de trabajo frente a esa problemática implicaría quizás no ir de frente contra eso, sino buscar qué respuesta más colectiva se puede llegar a dar, digamos, porque en general las situaciones de los trabajadores bolivianos es de vulnerabilidad, no porque estén ilegales, algunos sí estaban ilegales, pero en eso también uno tiene que analizar la ley de migraciones, creo que se llama, de nuestro país, es una... Después Macri le había hecho algunas modificaciones, pero en el análisis de las leyes de migraciones, la de nuestro país era de un país receptor y una muy buena ley para la población migrante. Les digo porque también uno puede analizar esa cuestión. Pero siempre son de bastante vulnerabilidad y
puede llegar a decir el dueño de la tierra, mira, donde jorobé mucho, levanta tus cosas y busco otro que tengo en la fila más gente que puede ir dando respuesta. Y sí, bueno, a mí me parece que el recorrido estuvo marcado por esa tensión entre trabajo infantil y derecho a la educación, que me parece que uno lo puede trabajar porque entiendo que los padres reconocen a la educación como un derecho, pero también como aquello que le posibilita mejorar sus condiciones de vida y toda esa cuestión, de ver si se puede llegar a acordar con los padres con esto, y si la problemática implica a otras familias también, como es la cuestión del traslado, que eso es así, ver, bueno, ¿qué tipo de respuesta damos? Que alguien lo mencionó, pensar algún tipo de movilidad, ver si la comuna de los municipios pueden ayudar a el costo, el presupuesto de hacer un circuito, como hay en las zonas rurales a veces que hay colectivos, eso en el norte del país se usa mucho, que hay colectivos que se dedican a llevar y traer a los chicos a la escuela. Bueno, uno podría pensar algún tipo de tráfico, algo así, ir viendo si te da este tipo de respuesta que implicaría que los padres no tienen que dejar su trabajo para que los chicos puedan ir a la escuela, ver si realmente ahí damos un salto en términos de que se va garantizando el derecho a la educación. Pero a mí me parece que en estas condiciones, donde están como en un punto muerto, en un punto parado, digamos, porque las salidas cuáles son, hasta si no hay algún otro aporte, soporte, es que alguno de los adultos acompañe, pero habría que estar viendo si uno puede, en este conjunto de entrevistas, de encuentro que ustedes planteaban en la mayoría de los casos ver, bueno, a ver, si damos pie a esta posibilidad, si el derecho a la educación se garantizaría y ya los chicos no estarían trabajando. Se me ocurren como algunas de las cosas de las que ustedes fueron diciendo y yo solo le doy un ordenamiento distinto, pero la verdad que no tiene nada perdido de lo que ustedes fueron diciendo, realmente súper, súper rico. Después ustedes abrieron un conjunto así de preguntas que quizás uno tiene en situación, ya implicada en la situación, de ir ordenando cuáles dejaría para un momento posterior, digamos, porque no sé si tiene tanta importancia en esto que aparece como esa primera tensión, derecho a la educación, trabajo infantil, ¿no? Yo recuerdo en la facultad, Griselda Anzola trabajaba mucho la problemática y hay que recuperar un poco lo que ya la facultad hizo, de el trabajo infantil, sobre todo porque ella trabajaba con los cirujas, cartoneros, que durante la noche salían y bueno, no iban a dejar a los chicos en el rancho solos, recorrían con carros, con los niños, hacían la recorrida para recolectar los cartones, todo eso. Y una de las propuestas que surgió, que me parece fueron en su momento premiadas, súper innovadoras, fue una guardería nocturna en la propia escuela Esparza, que era de donde concurrían los chicos, para que en vez de andar deambulando con los padres en los carros, puedan estar ahí en la escuela. Entonces, que realmente es súper novedoso en su momento. Esto hace no sé cuántos años ya hace que esto que estoy contando, no sé si todavía sigue existiendo esa guardería nocturna, pero les digo, una estrategia realmente muy creativa, muy novedosa y que, bueno, es cómo se va poniendo cabeza a partir del conocimiento que se tiene, de poder ser agudo con la mirada, o sea, que aquello que se nos pasa, uno hace una ruptura con lo que está naturalizado, que era ver que los carros que los chicos iban en los carros y de pronto decir, no, ¿por qué? Esto es trabajo infantil, pensemos. Entonces, bueno, me parece que son esas agudezas las que el trabajo social tiene para afinar
y para hacer aportes sustantivos, y yo creo que los hace, solo nosotros los tenemos que poner en valor, digamos, tenemos que potenciarlos. Bueno, hasta ahí llego, no sé, sí, dale. Que esa guardería estuvo organizada con toda la comisión vecinal y los padres también del barrio, digamos, participaron todos. Eso estuvo muy bueno. Muy buena la acotación. Bien, bien. Sí, yo por ahí, como bueno, Carmen ya dijo mucho, pero algunas cuestiones, ¿no? En relación a esto de, bueno, también es como que uno se siente muy gratificado al escucharlas y sobre todo porque si bien hubo cuestiones en común, hubo cuestiones claramente distintivas en los tres grupos, que eso es interesante porque es algo fundamental, que es la construcción de esa mirada propia, ¿sí? De cada uno, de uno como profesional, en el caso de ustedes en el futuro, que yo creo que es fundamental porque es sin duda necesario y es ahí donde de alguna manera se entrelazan también las dimensiones de la intervención profesional y sobre todo la ético-política. Con respecto a la actitud investigativa, indagativa, también algo para recalcar que tal vez aparezca o parezca como obvio, pero creo que no es menor, que es que en ninguna de las tres exposiciones apareció el juzgar, ¿no? Es decir, apareció esto de decir, bueno, no, pero en realidad se debería haber hecho tal o cual cosa, que muchas veces, lamentablemente, es en lo que por ahí se suele caer, ¿no? Es decir, esta cuestión de frente a la complejidad y frente al entrecruzamiento de tantas dimensiones y de tantos elementos, bueno, como caer en la cuestión personal y corrernos de las miradas institucionales y de la concepción de derechos que sobre todas las cosas siempre tiene que primar. Con respecto a nuestra política migratoria, claramente, como dice Carmen, nuestro país además ha tenido avances a partir de esa primera ley, y la ley es la 25.871, que no tiene desperdicio de ser leída. En relación a esto que decía Carmen, ¿no? La importancia de poder distinguir los contextos, ¿no? Esos escenarios. Una cosa es pensar el trabajo infantil rural, semirural, urbano, ¿no? Ese trabajo infantil que aparece bajo la modalidad familiar, aquel que aparece, digo, uno puede hacer una multiplicidad de distinciones, pero creo que eso es muy importante, y como dice Carmen, hubo una intención en cada una de las situaciones, en cada uno de los casos, por ahí de nosotras no categorizar o no conceptualizar algunas cosas para ver la importancia de que ustedes sí lo puedan tener presente. En esto de los avances, bueno, por ahí contarles, es decir, esta situación acontece en Santa Fe, pero acá hace unos años que el INAUBEPRO, ¿sí?, ha implementado un sistema de becas que tiene que ver justamente con dar respuesta a estas situaciones, ¿no?, al transporte rural, lo cual es muy significativo y ha cambiado la realidad de muchos niños, muchas niñas y muchos niñes. Y, por ahí un poco me pensaba en esto, ¿no?, de la importancia de poder animarnos a hacer estos ejercicios, ¿no?, en términos de dimensionar también no solo esa mirada propia, característica y distintiva que tiene que ver con el trabajo social, ¿no? Sino sobre todo para poder animarnos, ¿sí?, a ensayar esos procesos de análisis de estas situaciones y de estas problemáticas tan complejas, ¿no? Por ahí habría algunas cuestiones interesantes para retomar, tal vez cuando terminen las exposiciones de todos los grupos, en relación a supervisión, ¿no? Que por ahí el segundo grupo fue el que más preguntas hizo en relación a esto, ¿no? ¿Hasta dónde supervisamos? Si la supervisión siempre tiene que ver con una mirada de un otro o no, esto del metatrabajo, hasta dónde trabajo social se anima a supervisar. Bueno, ahí habría algunas cuestiones que sería interesante que podamos retomar y que también podamos retomar en términos de una mirada teórico-conceptual, ¿no? Es decir, de qué hablamos cuando hablamos de supervisión y tal vez retomar algunas cuestiones que me parece interesante. Otra de las cuestiones me parece esto, ¿no?, de la importancia
de tener siempre presente, que también se dio, de aquello que está, ¿sí? Que está en términos de un piso, ¿no? De garantía, y aquello que es posible en términos de plan de acción, ¿no? Porque digo, bueno, algunos hicieron mayor hincapié en aquellas cuestiones que no estaban y otros también se animaron a pensar en esas políticas públicas, en esas políticas sociales que hoy por hoy ya estaban atravesando o estaban presentes en la vida cotidiana de esa familia. Y bueno, y agregar que para mí, Carmen decía esto, ¿no? Del trabajo infantil y el derecho a la educación, y acá claramente también para mí esta situación está asignada por esta figura del inmigrante. Creo que esto claramente determina una condición laboral, una condición cultural, una condición social, que sin duda es el punto de partida también, ¿no? Para analizar esa realidad cotidiana en la cual esta familia intenta llevar adelante este proceso de crianza, ¿no? Así que bueno, nada, y felicitaciones a cada uno de los grupos y a cada una de ustedes, porque además quienes tomaron la palabra lo hicieron con una seguridad y fue un placer escucharlos. Así que bueno, eso, no sé, Euge, si algo más, cierro el micrófono. No, solamente se me venía a la cabeza, bueno, ayer hubo una reunión de la Comisión de Educación del colegio, la primera reunión de la Comisión de Educación, y pensaba mucho de lo que ustedes traían en relación a la importancia del rol del trabajo social en un espacio como es el espacio educativo, ¿no? Porque es una institución que es clave y que se nota, o sea, bueno, también ustedes lo problematizan permanentemente, pero que es espacio como de captación, de acompañamiento, de sostén también, es como mucho más que un espacio formativo. Y una de las cosas que decía una colega ayer en ese espacio es, porque obviamente que se hablaba, o sea, en el ámbito del colegio lo que se planteaba era como las dificultades de que se reconozcan ciertas cuestiones vinculadas a la profesión, o sea, como que no, por ejemplo, cuando se concursa, no se concursa un cargo específico para trabajo social, sino que se entra generalmente de otra forma, o con designaciones de otro tipo y demás, como la falta de reconocimiento del rol de la profesión en el ámbito, digamos, eso era una cuestión a destacar. Y una colega decía, bueno, no es casual que como que no sea tan sencillo o que no estén las puertas de entrada tan abiertas como para nuestra profesión, porque estamos generalmente poniendo cosas sobre la mesa, problematizando, desnaturalizando situaciones y como que no todos los espacios están, si se quiere, disponibles para eso, ¿no? Se me venía esa reflexión en función de todo lo que fueron trayendo y de los atravesamientos. En realidad es como una situación que tiene un montón de atravesamientos, uno la puede pensar desde un montón de claves. El tema de la ruralidad me parece como así central para pensar en algunas cuestiones que quizás estamos como acostumbrados a pensar en otra clave. Pero la verdad que es súper, súper, súper enriquecedores los trabajos. Me pareció esto, comparto lo que decían las chicas, lo mismo. No sé, fui anotando algunas cosas, pero no, me parece que ya es redundar súper interesante, y comparto lo que decía Ivonne, de que quizás sí estaría bueno como después volver a retomar la mirada puesta acerca de la supervisión o la práctica como objeto de análisis, que es como que era el disparador que propusimos para el trabajo. Acá veo que Luciana... Sí. No, que quizás el ejercicio toma herramientas de la clínica transdisciplinar en esto de cómo ir el caso a caso, porque me parece que ustedes hicieron todo un ejercicio, sí, y del caso concreto, de ese caso de inicio ya es distinto cuando ha sido problematizado y pasó a ser un caso distinto al inicial, digamos. Me parece que eso, en alguna medida, lo que CARS plantea en su clínica estaba como jugando acá.
Y después me quedó el último grupo que dijo, no nos animábamos o teníamos reparo en hablar de trabajo infantil. Y eso en una supervisión quizás puede llegar a ser relevado, y no es casual. A mí, yo no tendría, a ver, quiero ser cautelosa con lo que voy a decir, no tendría dudas de que en determinados lugares contratan a niños para que realicen trabajos. Y los hay, y en la zona rural los hay, la recolección de arándanos, esto, lo otro. Ahora, ¿cómo analizamos y problematizamos y qué clave le damos a esto donde es un trabajo infantil dentro del contexto de la familia, digamos? Que no saca ni pone, pero es para profundizar, claro, para profundizar un poco más, ¿no? Eso nomás, que no lo tengo demasiado claro porque en realidad es lo que históricamente las mujeres han hecho. Yo recuerdo en el proyecto de investigación sobre adolescencia, la mayoría, adolescentes madres, la mayoría había debutado en la crianza de sus hermanitos más chiquitos que quedaban al cargo mientras la mamá tenía que salir a trabajar. Entonces, había unas destrezas en el proceso de socialización que son parte de esas ayudas, pero que pueden ser, según la perspectiva en la cual uno se ubique, teórica, conceptual, homologado a trabajo. Pero bueno, eso es para trabajar con más detenimiento. Sí, por ahí solo hacer esta aclaración. Yo trabajé muchos años en una ONG con esa problemática. Trabajo infantil es trabajo infantil. En realidad las distinciones tienen que ver con los niveles de riesgo, ¿sí? Pero es trabajo infantil, ¿bien? Porque de alguna manera eso imposibilita o irrumpe, ¿sí? O interfiere en el desarrollo de ese niño, ¿bien? Podríamos seguir hablando un montón. Sí, yo de acuerdo. En algún momento profundizar, tengo un montón de material, los puedo compartir las leyes y demás, pero es trabajo infantil. Sí. No, de acuerdo. Lo que pasa es que en un caso uno quizás tiene más seguridad de hacer una denuncia y en otro se reserva esa línea como primera instancia, digamos. Pero de hecho, yo creo que sí, que lo que el niño tendría que estar haciendo es jugando, yendo a la escuela, y bueno, y no lo puede estar haciendo porque está trabajando. Pero sería distinto la intervención que tendría si es en el entorno de su familia que si es, qué sé yo, con un patrón X que se dedica a reclutar niños para que trabajen. Absolutamente, no es el mismo trabajo infantil, no sé, digo por dar un ejemplo que se me viene a la cabeza del laburo de tantos años. Digo, en una ladrillería, ¿no? Donde de repente, bueno, está quien dirige la ladrillería y quien toma a los niños y los hace trabajar y los explota, y en muchas situaciones los chicos hasta dormían ahí adentro, ¿sí? Eso ha pasado y pasa acá, a la situación donde vos estamos relatando, ¿no? Donde de repente el niño acompaña un sistema de organización familiar que tiene que ver con este sistema productivo, pero en realidad tiene que ver con esto, con los niveles de riesgo y con un cruce ahí de indicadores que es re interesante de trabajar. Pero bueno, es eso. No, a mí lo único que me quedaba dando vueltas es que plantear, no me acuerdo si lo dijeron acá o si fue que lo leí en el escrito, pero planteaban una duda en relación a las chicas que charlaron ya acerca de la supervisión, como que hasta dónde llega la posibilidad de, y planteaban como hasta dónde llega la posibilidad de supervisar la propia práctica o hasta dónde es necesario que se introduzca, o introducir un tercero. Solamente como aclarar que la supervisión como instrumento siempre hay un tercero, ¿sí? No existe la supervisión de la propia práctica por uno mismo, ¿sí? Uno puede reflexionar, puede tener sus registros, Ahora, la supervisión como dispositivo siempre involucra a un tercero, ¿sí? A un otro, claro. A eso me refería hoy, Euge, cuando decía de la importancia de que podamos retomar algunas cuestiones y tal vez clarificarlas en el orden de lo teórico, de lo conceptual. Bien. Sí, yo me quedo... Ay, perdón. No, dale, Carmen. No, pero es solo esto. Pensando en los seminarios temáticos optativos, donde hay que hacer siempre propuestas de temas,
a mí me parece bueno que puedan estar saliendo, incluso de parte de los mismos destinatarios que son ustedes, estudiantes, temáticas que uno por ahí no las tiene en cuenta, qué sé yo, no tiene experticia sobre esto, yo sobre trabajo infantil no tengo, quizás vos, Ivonne, tenés mucho más, pero por ahí pueden ser temas que se demanden como necesarios de que puedan ser formulados como propuestas de seminarios temáticos, lo de la ruralidad también, digamos, porque en realidad uno viene formateado con la cabeza de la ciudad, digamos, y me parece que por ahí muchos de los estudiantes después vuelven a sus pueblos, al interior, y estaría bueno estar capacitados sobre esa temática. Lo tiro como para, por ahí, ir pensando, ¿no? Nuevos temas que no sean los mismos que por ahí se vienen repitiendo desde hace un tiempo. Bueno, sí, no, por ahí. No, dale, que lo mío tiene que ver más que nada con algo de que acordemos en el orden del encuadre. Eso. Sí, que por ahí. Ajá, yo pensaba, bueno, estamos a 20 minutos de que sean las 17 horas, ¿sí? La verdad es que si empieza a exponer el grupo, lo estoy compartiendo, no estoy definiendo nada. Si empezamos con el grupo 2, claramente, con suerte, no sé si llega un grupo a exponer con la situación número 2. Hay un grupo que tenía asignada la situación número 2, que se la mandamos por correo, pero que ponen que por un error tomaron el caso 1. No sé si quizás da como para que este grupo esté exponiendo, porque en realidad se terminarían los grupos con la situación 1 asignada, pero si por error alguien también la tomó, estaría bueno que Sí, por supuesto, Eugenio, no había leído esto que habían planteado. Sí, totalmente. Y lo mismo, habilitar, si hay alguien que quiera, no sé, se me ocurre, ¿no? Como hacerle alguna pregunta a alguna de las compañeras en relación a esa situación, en relación a alguno de los puntos que expuso. Me parece que puede ser interesante si quieren por ahí dialogar también entre ustedes. Y si no, sí daríamos lugar a la última exposición del grupo 1, y bueno, dejaríamos para el próximo martes, no sé si les parece, si estarían de acuerdo, como para no perder tanto el hilo del trabajo y demás, por ahí el martes que viene volver a encontrarnos como para retomar esto, no sé, lo vamos definiendo entre todos. ¿Llegamos a exponer ahora, entonces? Mi grupo es el que falta. Sí, bueno, pero me parece que sí, así seguimos con la misma tónica de situación. Y así terminamos con la situación 1 hoy. Presento pantalla, nuestro trabajo está como súper marcado. A ver. Avísenme cuando se vea. ¿Se ve? Se ve, pero chiquita la letra. Ahí se ve mejor. Bueno, para no ser redundante con las cuestiones que ya contaron las compañeras, que coincidimos en varias cosas, también nosotras entendimos que ameritaba resaltar que no pudimos dar cuenta de quién era Juan, el título del caso, y que, bueno, también comprendimos uno de los aspectos que nos pareció llamativo, es que la demanda, entendimos un poco que la demanda se centraba más en sobreexponer, digamos, por ahí el rol de madre y de padre en la situación, y que es necesario visibilizar más el rol también de Luis Berlusconi, que es el propietario de la tierra que arrienda Benito. En segundo lugar, también evidenciamos que una pronunciación errónea de los sujetos, bueno, lo que nombrábamos anteriormente,
y que también entendemos que este dato no es menor, porque también expresa el lugar desde donde son tomadas de alguna manera los sujetos de intervención, que pareciera ser, o a nosotras nos dio la impresión, digamos, de que es un caso medio tomado por encima, por quien lo escribe, y que deja de lado un poco la situación real, digamos, la situación de escolaridad de Pedro y de Karina, quienes también están siendo escolarizados. Bueno, el caso, digamos, la demanda de intervención profesional no presenta tampoco una estructura institucional formalizada. Esto es a partir de cómo vemos cómo está redactada, que no se expresa muy bien hacia quién redacta y hacia dónde está, hacia quién va, digamos, esa demanda de intervención. Entendemos que en su desarrollo se presenta como muy descriptiva y que muchas veces no retoma las voces de los sujetos, digamos, de los actores que intervienen, y que tampoco propone una línea de acción. Entendemos que esta acción después, en segundo lugar, en la segunda consigna, nosotras no reescribimos el caso, lo que hicimos fue retomar algunas puntas que nos parecían interesantes que tienen que estar presentes al momento, digamos, de reescribirlos. Sostenemos que esta demanda presenta una mirada como acotada, un poco simplista de la realidad, lo cual amerita una postura crítica. Tomamos a Edgar Morin también en eso. Nosotras entendemos que es importante ubicar la potencialidad enunciativa de las narraciones que construimos, es decir, que cómo construimos el relato, cómo construimos un informe, una demanda, etcétera, es sumamente importante, entendiendo también que es importante entender que la posibilidad de ser constructores y o gestores de un espacio público particular que contenga cuestiones singulares, contextuales y que requiere de nuestra interpretación, que requiere una argumentación sólida y una capacidad reflexiva, que es importante reconocer un componente muy importante en el diálogo institucional e interdisciplinar, reconociendo y retomando las voces de los sujetos actuantes. Y bueno, entendemos que es necesario tener presente las apreciaciones que realizamos en el punto anterior, y que esto nos va a permitir ubicar nuestros modos de participar también en la disputa de sentido de los hechos sociales, reconociendo puntualmente la dimensión ético-política que debe ser asumida en el ejercicio cotidiano de nuestras intervenciones. ¿Alguna quiere seguir? Sí, yo sigo si querés, Lu. Dale. Yo no prendo la cámara porque tengo un poco lento el internet. Si prendo la cámara se corta. Chicas, perdón, son Luciana Duarte, Yamila y ¿quién más en el grupo? Y Milagros. ¿Cómo? Milagros William. Perfecto, perdón. Ay, perdón, yo arranqué al palo y ni siquiera nos nombré. Bueno, nosotras en la 3, que pide por ahí recabar datos, nos pareció que era importante retomar esto de la reconstrucción del tiempo y espacio, es decir, fechas concretas y espacios geográficos donde tiene lugar la situación concreta. Porque esto nos permite ver no de manera aislada a los sujetos, sino en relación social con su empleador y el contexto histórico donde transcurre esta situación. Bueno, también nos pareció interesante registrar, además de las condiciones habitacionales y por tanto materiales de existencia, recabar datos acerca de la situación laboral y económica que atraviesa el grupo. Es decir, la cantidad de horas de trabajo, salarios, ingresos por fuera de la mano de obra, como por ejemplo pensiones, seguros de desempleo, contrato celebrado entre empleado y empleador, si existe permanencia o transitoriedad en
en este contrato, si hay reconocimientos estatales por escolaridad y salud de las niñas. También nos parece importante pensar esto de la... Ay, se me fue la página, pero bueno, esto de que si las familias tenían deudas, cuáles son sus gastos, como para también tener en cuenta esto de hasta dónde con sus ingresos económicos pueden llegar a de alguna manera a organizar la situación familiar más allá de pedir o de necesitar la ayuda de estos niños que están en esta situación, ¿no? Me fue la hoja y de la presentación no veo mucho. Si vos lo podés agrandar, Lu. Dale, 150, capaz que ahí se ve un poco mejor. Bueno, esto también a su vez sostenemos que la reconstrucción histórica es un potencial para visibilizar y comunicar no solo lo que acontece en la actualidad que pretendemos dar a conocer, sino también aquello con lo que se deseaba con anterioridad, con lo que aún se proyecta en el seno de esta familia vulnerada. Y para finalizar nos proponemos registrar acerca de las estrategias y líneas de acción llevadas adelante por la escuela, como así también estudiar la vinculación de otras organizaciones institucionales del Estado o no vinculadas con la familia. Después también por... Ay, perdón, Yami. Sí, seguimos. También como posibles líneas de acción, habíamos pensado en una entrevista semi-estructurada, como dijeron uno de los grupos hoy, que sea una interacción mucho más amena, para de esa manera poder reconstruir un poco la historia de esta familia y poder escuchar sus deseos y por qué están acá, más allá de lo que nos contaron esto de la situación particular del país de Bolivia, pero bueno, cuáles son sus deseos y cuáles son sus proyecciones al venir acá a este nuevo país, el país vecino. Y también nos pareció muy interesante poder retomar la noción de patria grande, que inclusive en 2006 con la presidencia de Néstor Kirchner salió el plan de patria grande, donde había una credencial de trabajador. Entonces nos parecía importante poder retomar eso y saber si estos padres tenían esta credencial, y a partir de esta credencial legal poder acceder, ¿no?, a la asignación universal por hijo, a las políticas públicas que puedan acceder debido a su situación. También, bueno, nos planteábamos esto de la escuela, ¿no?, esto de no poder tener un transporte o un acceso garantizado a la educación por la distancia y porque tienen que trabajar también. Entonces por ahí nos pensábamos en una cuestión de que Bernasconi pueda llegar a garantizar al menos el transporte como trabajador, como arrendatario, perdón, y como empleador de esta familia, y obviamente tampoco estamos como de acuerdo con que las niñas puedan desarrollarse en un contexto de trabajo, y sí lo tienen que hacer en un contexto de educación, ¿no?, relacionándose y desarrollándose también con sus pares. Bueno. A ver. Y para finalizar, ¿terminaste, Emily? Sí. Bueno, y para finalizar, bueno, también retomamos aspectos vinculados a la supervisión en nuestro ejercicio profesional, a partir de los aportes de Puig-Cruels. ¿Está bien? Bueno, entonces pensamos que al pensarnos como profesionales del trabajo social se torna necesario tomar la supervisión, reconocer la mirada crítica hacia nuestras intervenciones, aspecto que incluso se expresa en el Código de Ética de nuestro colegio, del Colegio de Trabajo Social de Entre Ríos, puntualmente en el artículo 8. Bueno, y respecto a lo antes mencionado, sostenemos que la demanda de intervención debe ser estructurada posicionando como aspecto principal, si entendemos que ésta proviene de una institución educativa, la vulneración del derecho a la educación al que están expuestos los niños presentes. Nosotras entendemos que hay que tomar también diferentes dimensiones de análisis, también recabar datos externos a través de otras instituciones vinculadas, como a la salud, por ejemplo, tratando de generar un diálogo con otros profesionales ante esta situación y propiciando una intervención conjunta.
En esta misma línea, reconocer y dar lugar a las voces de los padres, de las niñas y ellas mismas, debido a que nos permite acercarnos a cómo viven la situación en sus vidas cotidianas, si las reconocen y también cómo la expresan. Buscar diferentes herramientas también externas a la propia familia, digo, vinculadas quizás al Estado, en donde este tiene que estar presente, y nosotras también presentes, entendiéndonos como agentes del mismo en muchos aspectos. A ver. Bueno, entonces, por lo tanto, es necesario la generación de leyes que respaldan a ambas partes, sobre todo a quienes no se encuentran en una posición de poder económico y simbólico, en este caso Benito García. Esto es también porque estuvimos desarrollando un poco lo que tiene que ver con la ley 13.246, que es de arrendamientos rurales y aparcerías, que figuraba también en el caso. Bueno, finalmente consideramos que se pueden generar políticas públicas focalizadas para estos sectores y también propuestas propias de la institución. En este sentido, también estuvimos pensando que pueden ser desde la compra de bicicletas para que los niños puedan acceder por sí mismos a la escuela, como garantizar un transporte público que pueda trasladarlo. Este último es utilizado en nuestra provincia, pensado específicamente para estas zonas rurales. Bueno, finalmente, en relación a las preguntas, pensamos: ¿qué implica pensarnos como profesionales del trabajo social en este contexto concreto? ¿Qué entendemos por otredad? ¿Qué significados le atribuimos a nuestras prácticas y de las teorías que las sostienen? ¿Qué nos están queriendo decir la singularidad que se presenta al hacer cotidiano? ¿Qué miedos nos atraviesan? ¿Qué de nuestras intervenciones son potencialidades para trabajar determinadas problemáticas? ¿Y cómo contamos a esos otros? ¿Cómo nos encontramos nosotros mismos? Bueno, eso sería todo. Bien. Por ahí una observación, digo, en relación a cómo ustedes pensaron las respuestas a las consignas, ¿no? A ver, ustedes de repente hacen como apreciaciones o sugerencias o hacen un análisis que en realidad no las involucra en la escena, ¿no? Es decir, nosotros por ahí lo que pensamos fue en relación a, bueno, esta es la descripción de la situación, ¿sí? Esto es lo que hay como escenario de intervención, de una futura intervención. Bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Por eso hablamos de líneas de acción, de plan de acción, de estrategias. Por ahí, bueno, a ver si nos pueden explicar un poco más cómo entendieron ustedes la lógica del trabajo. Bueno, yo pido disculpas porque como que avancé muchísimo porque quería que lleguemos a presentar esto antes de que termine la clase y quizás obvié un montón de cosas que estaban presentes en el trabajo y que bueno, nada, como bien. Tranqui, Luciana, igual, a ver, o sea, podemos extendernos, o sea, no hay ningún inconveniente por eso. Es que yo me tengo que ir ahora a las 5. Bien. O sea, ya me tengo que ir. Y no bueno, puedo seguir. Alguna de tus compañeras tal vez quiere un poco hacer mención a estas cuestiones que tal vez clarifican un poco cómo ustedes lo pensaron. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, se entiende. Sí. Por ahí, claro, no la entendimos como esto de que quizás teníamos que reescribir una propuesta. Si te referís a eso, digamos, porque, o sea, yo estuve observando también el tema de cómo desarrollaron las compañeras sus trabajos, y era como que reescribieron el caso, digamos. Nosotras como que, claro, nos dedicamos más que nada como a problematizar sin hacer uso de la herramienta, por ejemplo, ya sea escribir un informe o, no sé, o generar esas líneas de acción como algo concreto, digamos, como un documento, digamos, algo así.
Claro, igual de todas maneras a lo largo de todo el trabajo fuimos complejizando ciertos puntos que nos llamaban la atención, como la línea de cuidado de la madre o de la niña que tenía que cuidar también a su hermanita más chica. Fuimos haciendo un recorrido por la situación particular que tomamos. Por ahí, bueno, como dice la Luz, sí, medias apuradas, pero realmente lo fuimos haciendo. Bien, bien, bien. Pero bueno, está bueno el ejercicio. Por ahí la idea de esta invitación a la reescritura era justamente para ver aquellos términos que estaban en este escrito, en esta descripción, cómo podían ser desnaturalizados y vueltos a escribir de otro modo. Un poco ahí era el juego que invitábamos a hacer, ¿me entienden? Pero bueno, está bien el ejercicio que fueron haciendo. Anda, Lucy. No, una cosa, pero que la traigo acá, pero que la escuché antes, porque ustedes utilizan mucho como técnica la entrevista semiestructurada y en el proceso de intervención, la verdad que yo nunca la había escuchado así. Siempre escuché más la entrevista semiestructurada en un proceso investigativo. En uno de intervención uno habla de la entrevista y es como esa conversación, que por supuesto que uno se plantea objetivos de conocimiento, que es lo que nos lleva a indagar, pero es como mucho más me parece, menos, por lo menos las que he tenido yo en mi vida profesional, siempre son muy descontracturadas, por más que uno tenga... Igualmente en el escrito, digo, como para recuperar, sí, en el escrito de las chicas, o sea, si bien ponen entrevista semiestructurada, después plantean, que quizás se ha filtrado como el modo de nombrarlo, pero plantean como una entrevista descontracturada, digamos, y así como más horizontal. Está escrito así en esos términos. Por ahí sí está buena la aclaración, considerando que es cierto que la entrevista semiestructurada, así nombrada, es una herramienta más del orden de la investigación, digamos. La Carmen se quedó frisada, no sé si... Ahí la Carmen avisa de que se le fue la conexión. Evidentemente, bueno, ahí se quedó tildada, pobre Carmen. Bien, bueno, no obstante, a ver, quédense tranquilas, ¿no? Que el trabajo, si bien ustedes utilizaron otra modalidad, ¿no? Y de alguna manera también lo pensaron desde otro lugar, no es que no abone, ni que no enriquezca, ni que no aporte, ¿sí? Sino que claramente nos pareció interesante hacer esta distinción, incluso si por ahí quieren revisar y quieren ver algo más, también lo pueden hacer. Por ahí ahora, si bien hay algunas compañeras que ya se han retirado de sala, seguramente porque tenían algún otro compromiso, no sé, se me ocurre que tal vez es el momento de tomarnos estos minutitos para acordar cómo seguimos, ¿no? Quedan todavía el caso número 2 y el caso número 3. No sé si estarían de acuerdo en que nos volvamos a encontrar el martes próximo, ¿sí? En un Meet y tratemos como en un encuadre de esas 2 horas cerrar estas exposiciones o, bueno, no sé. Me parece interesante que lo podamos aclarar para ya irnos con esa consigna, más allá de que después nosotras enviemos el aviso. Profes, no sé si se me escucha. Sí, se escucha perfectamente. Así que, no, yo les quería comentar que con mi grupo nos tocó la situación de Paula, y bueno, no sé si capaz que a otros grupos le pasó lo mismo, pero nosotras tampoco transcribimos así total la situación, sino que como que agregamos datos que nos parecían que tenían que aparecer ahí en ese escrito, digamos. Chicas, no pasa nada con eso, porque a ver, también nosotros planteamos consignas que eran orientativas como para disparar el proceso de reflexión. No eran consignas planteadas de forma taxativa, digo, que preguntemos, no sé, cuál es el concepto de tal cosa y que tengan que poner uno, el concepto es... No, eran consignas disparadoras que habiliten a que se geste este proceso de reflexión y de trabajo colectivo entre ustedes. Así que
no se hagan problema porque también por algo las planteamos así como de forma no taxativa, como más bien abierta, ¿sí? Así que no había una única modalidad. Yo también fui respondiendo a algunas consultas que fueron haciendo por mail en esa línea, de que no había una única modalidad, digamos, o escribir todo junto o responder de una, o sea, tenía libertad como para poder tomar esas decisiones. ¿Se escucha? Ah. Sí, genial, genial. Buenísimo. Yo propondría que sí, que el martes que viene demos continuidad a la exposición de los grupos que faltan, también en vistas de que, bueno, de que aprovechemos lo más, que el trabajo esté lo más fresco posible, digamos, no dejar pasar más tiempo, ¿no? Sí, para mí también, directamente ya acordemos que el próximo martes hay Meet y de última después vemos cómo negociamos esto, pero me parece que es interesante que podamos tenerlo fresco y hacer un cierre y dejar, digamos, la posibilidad de que si después es necesario retomar algo en el orden de los diferentes autores que fuimos proponiendo para el tema, lo podamos hacer. Así que nos volveríamos a encontrar el próximo martes a las 15 horas. Podemos ver o acordar en función de la cantidad de grupos que faltan, que creo que son 4, por ahí los minutos que distribuiríamos a cada grupo, que podrían ser Bien. Capaz que 15 minutos, una cosa así. Sí, entre 15 y 20, como para que cada uno pueda exponer. Bien, buenísimo. Bueno, muy bien, muy linda jornada. Nos vemos el martes que viene. Chau, Nos vemos el martes. Hasta luego. Adiós.